A continuación, la economista Alejandra Egues Vázquez, Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, nos hablará sobre el enfoque de género en el derecho de competencia y la visión desde la Agencia de Competencia Nacional. Alejandra es economista por la Universidad Católica del Ecuador, tiene una licenciatura en Derecho, Economía y Gestión con mención en Economía por la Universidad de Grenoble en Francia. Es máster en Estudios Económicos y Estadísticos por la Universidad de Grenoble en Francia y tiene un diplomado sobre tendencias de la libre competencia en la Universidad Finisterra en Chile. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto compartir este interesante espacio con los panelistas y también ser parte de un espacio académico de debate que ha sido organizado en conjunto con la universidad y también con el instituto. Como Superintendencia de Control del Poder de Mercado, es un gusto ser parte de estos espacios que generan debate académico y más que nada de este tema tan relevante como es el enfoque de género y el derecho de competencia. Para dar inicio a mi presentación, voy a compartir la presentación del día de hoy es sobre el enfoque de género del derecho de la competencia y esta relación que tienen estas dos aristas, como lo podríamos denominar. El contenido o la presentación que voy en este momento a dar va a estar enfocado en tres temas. Uno, que es el análisis del mercado relevante y cómo se deben considerar las preferencias del consumidor por género. Dos, una tarifa al género y otro tema que es bastante comentado sobre la discriminación de precios que se puede dar hacia los productos que podrían estar destinados hacia la mujer o hacia el hombre. Y uno tercero sobre colusión y cuáles son los avances que ha habido sobre el rol del género en estas temáticas. Hoy en día son varios actores los que se están sumando justamente a discutir sobre el género y la equidad y esta interesante relación que puede tener con el derecho de competencia. Ya vemos justamente, como mencionaba Daniel también al inicio, la Organización para la Cooperación y el Derecho Económico, que es la OCDE, ha impulsado y promocionado la creación de una política de competencia enfocada justamente en la inclusión de género. Con este antecedente y partiendo del proyecto impulsado por la OCDE, en el cual se presentaron justamente varios proyectos que analizan los temas que les voy a comentar, se evidencia que hay un sesgo del género en los análisis que se realizan y cómo se podría incorporar esta arista en las investigaciones, por ejemplo, que una autoridad de competencia puede realizar. Pasando a la primera temática, que es el análisis de mercado relevante, las preferencias del consumidor por género. Aquí es importante, creo que, abordar de manera preliminar qué es el mercado relevante y cómo ese elemento es importante para las investigaciones que realizamos desde cualquier autoridad de competencia. Entonces, dentro de este mercado relevante, lo que nosotros o lo que los investigadores o las autoridades de competencia hacen es justamente evaluar si existe algún operador o no con poder de mercado, o además en estos mercados la idea es circunscribir las conductas que están siendo investigadas a un espacio determinado. Pero justamente es importante para determinar este espacio analizar tres aspectos: la sustituibilidad de la demanda, la sustituibilidad de la oferta y la competencia potencial. Para no entrar en más detalle, es importante aquí quedarnos con qué es la sustituibilidad de la demanda. En los casos de investigación por conductas anticompetitivas, se analiza justamente la sustituibilidad de la demanda para determinar si un producto o no pertenece a un mismo mercado, y es decir, si este producto es sustituto o no. Para analizar justamente si son o no sustitutos, lo que se analiza es las preferencias de los consumidores o cómo los consumidores podrían ver estos productos. Aquí es importante tener en cuenta que ahora la nueva tendencia y los nuevos estudios señalan que se podría insertar justamente esta visión de cómo no únicamente un consumidor visto como tal podría considerar o apreciar un producto, sino que podría considerarse justamente como un hombre o una mujer toma una decisión frente a un producto. Es así que en uno de los papers que fueron presentados en esta iniciativa que realizó la OCDE,
analiza cómo es la perspectiva de género en los análisis de competencia. Y para analizar los factores que inciden desde el punto de vista de la oferta, se consideran, por ejemplo, los atributos que podría tener un producto, entendiéndose como los colores, las características, los tamaños. Siempre esto desde el enfoque de cómo podría percibirse desde el punto de vista de un hombre y desde el punto de vista de una mujer. El siguiente es el marketing. Igualmente se ha determinado que podría estar enfocado tanto la marca, el empaque, la descripción, con distintas características para que puedan llegar a estos distintos grupos. Es decir, dependiendo del género, existen estrategias de marketing que podrían ya ser diferenciadores entre los productos. Adicionalmente, se puede analizar desde el punto de vista de la oferta para llegar a uno u otro consumidor los canales de venta. La ubicación del local, quiénes son los agentes comerciales que pueden vender los productos, la ubicación justamente dentro de los productos locales, viendo justamente que deberían ser posiciones estratégicas en función también del producto y de las preferencias que pueden tener hacia ese producto los hombres y las mujeres. Para este análisis se recolectó una serie de datos en línea y lo que se analizó justamente serían los factores que inciden en la demanda, es decir, los factores que inciden en la decisión que toman los consumidores o las consumidoras. Estos consumidores, muchas veces en los análisis de competencia y de manera general, se asume que es uno solo y no hay una distinción en el género. Es por eso que ya también hay análisis en donde se investiga o se determina cómo podrían incidir los resultados cuando justamente se considera este comportamiento distinto que podrían tener los consumidores, hablando de si es un hombre o una mujer. Como les comentaba, se recolectó una serie de información justamente de una tienda en línea y en específico, y creo que es uno de los productos que son más conocidos para estos ejemplos, que son las afeitadoras. Y se clasificó esta información según determinadas variables, justamente para entender cómo podría estar compuesto un mercado, es decir, qué operadores económicos participan y cómo su participación podría cambiar en función de si se determina que desde el punto de vista de la demanda podría ser dos productos distintos o uno solo. Se consideran variables como precios, la descripción justamente del producto y elementos específicos que permitan determinar el producto que permitan caracterizar el producto. Así también se consideró, por ejemplo, las opiniones que tenían justamente los consumidores sobre los distintos productos. Y con base en estas características es que se clasificaron a los productos en un grupo destinados para mujeres, en otros para hombres y aquellos que también podrían ser destinados para hombres y mujeres, es decir, que sean unisex. Aquí es importante conocer o señalar que, claro, este producto o estas afeitadoras se las consideran para estos ejemplos y de hecho también se ha determinado aquí en este estudio la diferencia de los precios, más que nada porque tienen una misma funcionalidad. Se las ve como una misma funcionalidad y a partir de eso es que se determina cómo ven los consumidores, ya que pueden tener igual una misma forma, pero algunas veces únicamente cambia el color o las apariencias son las que las diferencian, siendo un mismo producto que podría cumplir con una misma funcionalidad. Como vemos en la pantalla, los resultados hay en mi parte izquierda que nos permite determinar. Y es importante aquí señalar que cada barra corresponde, por ejemplo, a una empresa que era la que vendía justamente estos productos que se analizaron. Entonces, si se analizaba desde el punto de vista de que fuera un solo mercado, visto también desde la perspectiva del consumidor, podríamos ver que se manejaban determinadas cuotas de participación. Si lo dividíamos en dos mercados, vamos a ver la barra rosada y la barra celeste, justamente ahí se dividen estas cuotas de participación y podrían justamente los operadores económicos cambiar su estructura en el mercado en función de cómo se determine este mercado. Por el lado derecho vamos a ver, en cambio, cómo fue los precios. Y ahí evidentemente se observa cómo los precios de las rasuradoras que estaban destinadas hacia las mujeres tienden a ser superiores que los precios que estaban destinados a los hombres. Aquí es importante también señalar que
se determinó que las empresas realizan una clasificación de los productos, acumulando su mayor cantidad de productos a una categoría que se puede denominar low cost, mientras que sí se observa que a las mujeres se les clasifica determinada cantidad de productos como premium. Y estos son evidentemente con un precio superior. Aquí también otro de los resultados es que evidentemente podría existir unas diferencias en la dinámica competitiva en los distintos mercados. Es decir, que si se considera en este caso dos mercados relevantes distintos, efectivamente tendríamos dinámicas distintas y justamente esto está determinado por el lado de la demanda, que existiría, que no podría existir sustitución entre el producto, entre una rasuradora que sea para un hombre y una rasuradora que sea para una mujer. Con este antecedente vemos que hay efectivamente diferencias en los precios promedios de los productos destinados a los hombres y a las mujeres. Y esto nos da paso a la segunda temática, que es justamente la que he denominado tarifa al género. Y es en donde vemos que existe esta discriminación de precios que son aquellos productos que están destinados hacia las mujeres y hacia los hombres. Como comentaba la OCDE ha detallado en los distintos estudios y en los distintos papers que fueron presentados en esta iniciativa de generar una política de competencia, de cómo hay un impacto del género en los análisis del mercado. Se identificó justamente que hombres y mujeres tienen diferentes preferencias, diferentes sensibilidades de los precios, propensiones de cambio y que existen otras características que podrían influir en la decisión tanto de un hombre como de una mujer. Por ejemplo, se determinó que las mujeres podrían ser menos propensas que los hombres a suscribirse a determinados canales deportivos y en la práctica significa que en función del género ciertos productos podrían ser complementarios, sustitutos o definitivamente podrían ser dos mercados distintos. También esta perspectiva que ha sido o que está siendo incorporada justamente al derecho de competencia y a las investigaciones y análisis que realizan las autoridades de competencia, está generando dudas sobre si ciertos casos o ciertos resultados que se han obtenido podrían haber sido diferentes si justamente se incorporaba esta visión de la segmentación del género. ¿Y qué resultados podrían dar, por ejemplo, en las fusiones? Justamente en donde, por ejemplo, se pueden realizar encuestas y las mismas fueron destinadas sin una segmentación clara de si va un hombre o una mujer y esos resultados, cómo pudieron haber incidido en las decisiones que toman las autoridades de competencia. Sin embargo, sí es importante que se debe tomar esto también con precaución. Debe, como siempre sabemos en los casos de investigaciones en competencia, el análisis es caso por caso y si bien se puede partir de productos homogéneos, también se debe analizar como tal el mercado y efectivamente determinar si esta segmentación podría o no incidir en los resultados. En este punto también es importante señalar y lo que se ha denominado y es esta diferencia que puede existir en los productos que están destinados hacia un hombre y hacia una mujer, que es el impuesto rosa. Este impuesto rosa es una expresión o denominación que se ha dado para los productos que son idénticos o similares que van dirigidos tanto a los hombres como a las mujeres, pero que justamente su precio se diferencia. ¿Por qué? Por el género. Y estos, como vimos en el estudio anterior, se ha determinado que sí logran tener un costo superior para las mujeres. Estudios han demostrado que estas diferencias en los precios específicamente se puede dar en determinados productos, como son los artículos de higiene, la ropa, la tecnología, que estos suelen ser más caros que los destinados a los hombres. Y también esta distinción suele darse únicamente por el color, solo porque a veces ya tienen un color que podría denominarse femenino o el rosa, como se denomina el impuesto, esto ya genera también un efecto y que el precio sea superior. Este impuesto rosa aquí, más bien ahora lo vamos a ver con datos.
Existe, en la ciudad de New York se realizó justamente un análisis de los precios en 24 almacenes de New York para 794 productos. Ahí se determinó que los productos para las mujeres cuestan en promedio el 7% más que las versiones similares para los hombres. Para el caso ecuatoriano, igualmente, un equipo de la Universidad de Guayaquil realizó un estudio con 628 productos e identificó que hay un incremento de hasta el 6,5% en productos de cuidado personal de los que están destinados hacia la mujer en comparación de los que son dirigidos hacia el segmento masculino. Igualmente, frente a esta situación y a esta diferencia que se ha determinado que existe entre los precios, tanto en la ciudad de New York como países como Colombia y Argentina han establecido o están analizando políticas o marcos normativos que permitan justamente eliminar o de cierta manera reducir este impacto del denominado impuesto rosa, en especial en productos de cuidado personal femenino, a fin de justamente reducir, yo creo que esta brecha que puede existir entre los hombres y las mujeres únicamente por el género. Va pasando a otro aspecto también que dentro del marco del derecho de competencia es, bueno, uno de los componentes más principales, que es la colusión. Voy a presentar cómo se ha analizado la colusión desde una perspectiva de género y cuál es el rol del género en esta conducta anticompetitiva. Como conocemos, los acuerdos son de las prácticas más dañinas que existen en el mercado, las más perniciosas, y dentro de las cuales es necesario que se pongan de acuerdo o coordinen dos voluntades. En este caso es importante tener ese concepto, ya que ahora nuevas corrientes y los análisis que se están realizando sobre estos acuerdos colusorios proponen justamente analizar, examinar el efecto que tienen los directorios sobre la determinación de las prácticas anticompetitivas, teniéndose justamente en los directorios de las distintas empresas por quienes están conformados, sea por hombres o por mujeres, y cómo esta composición podría determinar el cometimiento de una práctica anticompetitiva o no. Ya existen algunos resultados, si bien aún no son con conclusiones, pero sí nos dan elementos importantes del rol de la mujer y cómo está visto en cuanto a la composición o realización de carteles. Por ejemplo, el de Harrington dan cuenta que la participación de las juntas directivas, principales ejecutivos, altos ejecutivos senior, se encuentran involucrados en la coordinación de precios. Mientras que también hay otros estudios que muestran que las mujeres son en promedio más adversas al riesgo que los hombres y que además son más receptivas a las normas morales, éticas y más propensas a denunciar alguna irregularidad que puedan estar evidenciando en los trabajos o en las empresas que trabajan o que dirigen. Como vemos en el gráfico, bueno, en los dos gráficos, igualmente en uno de los papers que fue presentado hacia la OCDE como una propuesta para el análisis del derecho de competencia y género, se analizó y se comparó dos grupos. ¿Cuál era la presencia de las mujeres en aquellas empresas que estaban coludidas y cuál era la cantidad de mujeres en aquellas empresas que no han coludido o que no han cometido una práctica anticompetitiva? Esta investigación abordó justamente cómo esta composición de género en los miembros de la Junta podía afectar a los acuerdos colusorios. ¿Y qué determinó? Es como lo que vemos en los gráficos. En el gráfico izquierdo vemos que finalmente en promedio la presencia de mujeres en las empresas cartelizadas y no. Y en el gráfico derecho lo que vemos es los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados a los que se llegaron en este estudio? Es que si bien, como vemos, la presencia de las mujeres durante el acuerdo o antes del acuerdo podría ser similar, una vez que se determinó el acuerdo, que se disolvió o que se terminó el mismo, cuando los equipos directivos determinan que la empresa cometió esta práctica anticompetitiva, lo que hacen es cambiar sus cuerpos directivos y cambiar las personas que se encuentran frente a las empresas. ¿Qué genera estos cambios? Como vemos ahí y como vemos esas líneas se separan, es que justamente después de que se terminó el cártel, los directivos o las empresas tienden a contratar mujeres.
Es decir, que el efecto de que una vez que se haya determinado que se cometió una infracción, hay este cambio como para un tanto refrescar, puede ser la imagen, pero a su vez genera más confianza el hecho de poder contratar a una mujer y de esa manera cambiar la posición que tuvo en su momento una empresa. Es así que este análisis y estas investigaciones justamente determinó que sí, que si bien tienen estadísticamente participaciones similares de género antes y durante la vida del cártel, el efecto es después. El efecto genera que justamente estas reestructuraciones hay un aumento significativo de las mujeres en estos cargos altos y que esto puede generarse en mayor proporción en aquellos países en donde existe ya una política de género y un mayor impulso a que las mujeres sean contratadas en cargos directivos y altos cargos. También se determinó que existiría la posibilidad de una mayor presencia femenina en estos puestos, ya que genera beneficios y haría que sea más probable una posible colusión, y a su vez se considera que existe mayor probabilidad de que cuando una mujer esté en un cargo directivo haya un mayor cumplimiento de las leyes de competencia, justamente por lo que se comentaba al inicio, porque se considera que pueden ser más adversas al riesgo y que ante este tipo de irregularidades podrían ser más propensas a denunciar. Con esto termino mi presentación y creo que es importante señalar que el derecho de competencia y más quienes hacemos competencia y tenemos la oportunidad de estar en una autoridad de competencia, puede ser una herramienta que puede permitir alcanzar una sociedad más equitativa y justamente con esta perspectiva de género, con estos análisis que permitan determinar o que puedan generar beneficios o condiciones en donde, visto como de una manera global, los consumidores pueden acceder a productos en iguales condiciones y justamente promoviendo la competencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa ponencia tan interesante y que nos ayuda a todos, especialmente a los profesionales que día a día litigan en asuntos de derecho de competencia y también a quienes están en la academia, a entender la relevancia del género y la visión del género, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Y pues es alentador entender que las agencias de competencia, incluyendo la SCPM, tienen estas consideraciones ya en sus procesos de investigación. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas para ti al final de la tercera ponencia. Mario Santos nos pregunta, ¿cuál es la base legal que sirve para atenuar el impuesto rosa en el mercado ecuatoriano? ¿Y cómo se puede efectivizar la aplicación de la norma? ¿Cuál es y cuál debe ser el rol del Estado para atenuar los efectos de la discriminación de precios por género? María Alejandra, si te animas a contestar esa pregunta. Gracias, Daniel, y la persona que también hizo la pregunta. Bueno, yo creo que la base legal, que partiríamos del mismo marco normativo que tenemos para el análisis de conductas. Y efectivamente, de identificarse que existiría esta discriminación dependiendo de un operador económico dominante, es que se debería realizar dicha investigación para efectivamente determinarse si constituye o no esta discriminación como un abuso de poder de mercado. Entonces, en este caso, yo creo que es más que nada la aplicación, el marco legal, el derecho de competencia ya está ya trazado, por decir así, la cancha, y más que nada sería identificar justamente si estas conductas pueden o no configurarse como un abuso o estas diferencias de precios de las que hemos conversado podrían o no constituir como una práctica anticompetitiva, justamente configurándose en este caso los elementos que se necesitan para la configuración de cada conducta, sea un acuerdo o sea un abuso de poder del mercado. Muchísimas gracias, Alejandra.